¿Qué sientes cuando el presidente, o qué reflexión haces cuando el presidente López Obrador menciona a Francisco Madero como una referencia de lo que él cree, hace, impulsa? Es un fraude a la figura de Francisco Madero. Francisco Madero era lo opuesto de Andrés Manuel López Obrador. En el desafuero, yo fui obrador a favor de Andrés Manuel, a favor, en el PAN, para que Sí, Vicente Fox estaba impulsando el desafuero. Y Germán Martínez y yo estábamos diciendo, no señor, es una estupidez. Yo sí creo que la actividad del narcotráfico y la delincuencia organizada está expandiendo y se está infiltrando en cada vez más actividades. Hoy como nunca. En las elecciones lo he visto cada vez más. Con todas estas ideas, este bagaje, Gustavo Madero. ¿Por qué acabó en el PAN? Bueno, me robaste las palabras de la boca. Gustavo, pues sí. Pues ahorita me los pregunto. Porque además uno... ¿Qué pasó? Qué gusto que nos acompañen. Aquí ya tenemos cafecito y todo porque parece que la charla se va a poner muy interesante. Vamos a adentrarnos a la historia de un hombre que su historia personal es muy interesante. Ha vivido la vida política de nuestro país y la familiar, bueno, ¿qué les puedo decir? Gustavo Madero, gracias por acompañarnos. Al contrario, un gustazo y gracias por la invitación. Qué gusto, senador. Sí. Pues Gustavo Madero tiene su propia historia, iremos platicando de ello, las anécdotas, lo que has vivido, tus reflexiones, pero pues el peso de... La historia de la familia. De la historia de la familia, ¿no? Está ahí. Tu abuelo... Evaristo era el hermano de Francisco y Madero y de Gustavo. Sí, y de Raúl y de muchos que eran 14 hermanos, Elisa. Eran 14 hermanos, sí. Del primer matrimonio de... Bueno, no, es que Evaristo Madero González era mi abuelo, ¿verdad? Y su abuelo se llama Evaristo Madero Elizondo. Él es el patriarca, él es el que funda... Evaristo Madero Elizondo. Él es el que funda, pues vamos a llamar la dinastía Madero, por llamarle de alguna manera, porque nos reunimos en Parras de la Fuente, Coahuila, de vez en cuando, cada 5 años había la costumbre, y sí varios cientos de maderitos ahí, y nos poníamos un listón para ver de qué rama venías de la familia. Son, ¿no? Las que, ¿cómo le llaman? Las maderadas, ¿no? Exactamente, sí. Y van así de... No, normalito, nomás en una ocasión sí hubo una representación, y a mí me disfrazaron de Don Francisco y a varios otros y se leyeron las cartas y pues nos han acompañado historiadores para revivir toda esa época, ¿verdad? Porque Parras de la Fuente, Coahuila, que es la mata, es de donde ahí está Casa Madero precisamente. De ahí pues nos reunimos y es un pueblo mágico y nos encontramos y pues nos reencontramos básicamente, ¿no? Pero ahorita que te escucho, la historia de la familia Madero es la historia de México, es de la frustración, de cómo un sueño no ha podido aterrizar. El sueño de este hombre que era Francisco Madero era un visionario muy, muy generoso, era un hombre bueno, de buenos propósitos, adelantado a su tiempo y polémico. Sí, adelantado y polémico, porque era progresista. Era muy progresista. Fíjate, él se casó con Sara Pérez de Madero, Zarape de Madero le decían, Zarape de Madero, la prensa mendiga. Zarape de Madero, así le decían. Pero ella, que era un año mayor que él, de Querétaro, lo acompañaba, estoy hablando de hace 110 años, a todo su trabajo político, y cuando lo arrestan a él,
le dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a la cárcel con él. No, pues usted no tiene delito. No, yo no lo voy a dejar solo. Y ella hacía proselitismo y hacía una mujer muy visionaria también. Pero Francisco I. Madero, digo que era nieto de Evaristo Madero Elizondo, sí. es el que los manda a estudiar primero a Stanford, Estados Unidos, y después a París, a él y a Gustavo. Y ahí es donde se le abre el mundo a Francisco, sobre todo a Francisco. Se vuelve espiritista, se vuelve espiritista en serio. Y ahí estaba con Kardec y con todos ellos, los que estaban con esa onda, lo conocen y se vuelve medium, de estos que escriben acá. Y se dice que la sucesión presidencial de 1910 y todo esto viene muy inspirado por una voz que le hablaba, de cómo había que cumplir una misión. Se le murió a él un hermano, Raúl. Bueno, comentabas que eran 14, sí. Porque realmente todos tenemos en la historia del país y en la memoria a Francisco I. Madero y a Gustavo. Sí. Pues son los protagonistas de esta escena trágica y que los tenemos muy presentes, pero poco se sabe de los otros hermanos y ahorita, y mucho menos de Sara. Claro, es muy interesante Sara, la figura, porque es poco, yo creo que la figura de Francisco ha eclipsado mucho la de Sara y la de Gustavo, que los tres eran una parte importante de él mismo, porque no hubiera podido él haber hecho lo que logró hacer sin su apoyo. Y te decía que él cuando era chiquito se le muere un hermano, se muere su hermano con una lámpara Raúl. De quinqué, y se le cae el quinqué y se le llena del queroseno y se incendia, y para eso lo marca mucho. Entonces él sentía que tenía esa comunicación con el hermano. ¿Raúl? Raúl tuvo varios hermanos, tuvo otro hermano Raúl después, y esto lo llevó a una introspección de hacerse unas preguntas un poco más profundas. Él se vuelve, fíjate, vegetariano. Ahorita ya la onda del vegetariano, ya todo el mundo es vegetariano. Pero lo de hoy. Entonces sí, ser vegetariano ya era ser un chico raro, ¿no? Era espiritista, vegetariano, homeópata, ¿verdad? Y muy comprometido con las causas de los demás. Y estaba casado con Sara, que era un año más grande. ¿Era común? No era común. No, de hecho él era medio junior. Él era un chavillo, hijo de un señor rico, ¿no? Sí. Y creía que no se iba a casar, pero después ya se encuentra con ella y pues ya forma su matrimonio, pero ya fue a su regreso de París. O sea, él regresa ya cambiado. Él se va como un junior, vamos a decirle así, como un hijo de un empresario, de un hacendado, a aprender de agronomía, de agricultura, de banca, para venir a trabajar los negocios del abuelo. Para eso los mandaba capacitar. Pero llega modificada su visión del mundo y de su compromiso con el mundo, ¿no? Con todas las ideas. Hay una imagen que no está comprobada, pero te lo pintan así, de que dicen que cuando llega ya de allá, pues llega a la estación del tren y luego se sube al caballo, llega a Parras, y que cuando se baja se le pone un peón así como de escalón para que y entonces eso se indigna, él se indigna de esa imagen, ¿verdad? De cómo había pobreza, pues porque vienes de un mundo donde los derechos y las libertades y la igualdad. Y entonces todo esto marca una persona distinta. Fíjate que el haber sido espiritista también lo volvió feminista. Era espiritista, feminista, vegetariano y homeópata. Él recetaba, él era médico, homeópata, o sea, bueno, era ahí teníamos en la casa sus libros y todos sus frasquitos de homeopatía. Un hombre avanzado a su tiempo. Muy abierto, voy a decirte, muy abierto, muy que expandía las fronteras, no que se mantenía en el redil, ¿verdad? Que se cuestionaba y trataba de modificar. De hecho, cuando se va
se va a escribir la sucesión presidencial, se va a un rancho allá en el desierto y se encierra. Y dicen que pues así, con la mano y ayudado por los espíritus. Es también un libro que no se ha valorado mucho. La sucesión presidencial es todo un diagnóstico de México. Y habla de la sucesión presidencial de 1910 porque lo escribe en 1909. Es lo que viene, ¿verdad? Cuando Porfirio Díaz, aquel hombre que ya llevaba 29 años gobernando a México y había dicho en la entrevista con el presidente, creo que era Taft, que ya no iba a reelegirse, que México ya estaba preparado. Que ahí es donde alborota todo mundo y después se echa para atrás. Exactamente. Y ahí está su propia condena, ¿no? Del equipo del presidente Díaz, pues todo el mundo dice, bueno, ¿y quién va a ser ahora el tapado si él ya no va a ser? Y se ponen ahí, no se organizan para tener una persona, él sigue todavía acaparando mucho la figura política, y el único que sale de fuera es este chaparrito que escribe un libro en 1909. Y escribir un libro en 1909 y hacer una revolución con un libro no es fácil, porque se pasa y se la manda a toda la gente que él identifica en el país que tiene ideas similares, a los hermanos Cerdán, a los Flores Magón, formando los clubes antirreeleccionistas. Pero te estoy diciendo que con un libro hace una revolución. Y luego lo apresan el día de la elección, allá en San Luis Potosí, y pues Porfirio Díaz gana la elección, sorpresivamente. El chiste es preguntarnos, porque es a mí lo que me mantiene con una gran duda. ¿Qué tenemos los mexicanos? ¿Por qué no hemos podido despegar? Imagínate que hace 110 años ya tuviéramos instalado la democracia, que ya hubiéramos tenido la alternancia, la pluralidad, las libertades. ¿Qué país no seríamos? Me duele mucho la cabeza el ver cómo nosotros éramos más ricos que Estados Unidos y de repente Estados Unidos nos rebasa por mucho y nos deja atrás porque nosotros tomamos decisiones o omisiones muy costosas. Sí. ¿Qué sientes cuando el presidente, o qué reflexión haces cuando el presidente López Obrador menciona a Francisco Madero como una referencia de lo que él cree, hace, impulsa, es, ¿no? o hace algunas similitudes de su circunstancia? Pues es un fraude a la figura de Francisco y Madero. Francisco y Madero era lo opuesto de Andrés Manuel López Obrador. Él creía en la ciudadanía, él creía en la democracia, él creía en las elecciones, en generar una prosperidad a partir de que los ciudadanos participaran. El presidente Andrés Manuel, él cree en sí mismo, él cree que él es el que tiene el sentimiento del pueblo y que lo debe defender al pueblo, como una visión... El Estado soy yo. Sí, una visión muy paternalista, con una visión muy paternalista, y justo lo de Francisco Madero era el contrario, es decir, vamos a hacer instituciones, vamos a hacer democracia, vamos a liberar el juego. Pero utiliza estas figuras, no solo a Francisco Madero, a Felipe Ángeles, ahorita lo mencionas, pues también fue traicionado por el ejército, por Huerta. Es tratar de chupar de la historia prisionero. De estas imágenes para apuntalar un proyecto, pero son como una fachada que tiene estos apuntalamientos para sostenerse, porque no se sostiene solo. Pero déjame decirte algo raro. Lo mismo hizo el PRI. El PRI igualito tenía a Francisco Madero como el gran Chanoc, el héroe, pero en realidad el PRI pues era lo contrario de Madero, ¿no? Entonces es justamente, dime apropiarse dime qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Es exactamente esa revelación. Estás presumiendo lo que no tienes. Ahorita que recordábamos esos momentos de la escena trágica, los personajes que al final del día no lograron ser y hacer de este país algo mucho mejor, y que comentabas que Gustavo fue una parte importantísima de Madero, al igual que Sara, y
pues tú eres, no sé si el nombre implica algo, ¿no? O crea algún vínculo, pero además, pues la forma en que muere fue terrible. ¿No? Fíjate, Gustavo era la figura muy distinta. Francisco era chaparrito, idealista, el visionario, el carismático. Gustavo era alto, tenía un ojo de vidrio porque en un accidente de chiquillo le sacó un ojo, y era más sordero, era el bueno para los negocios, era el de la logística, el que consiguió muchos recursos para la revolución y las armas. Él es el que era eso. Pero también, cuando Francisco era presidente, era el que trataba de ver qué estaba pasando, y él le decía a Francisco, oye, se está armando este desgarriate y te quieren hacer ahí un... Y él agarra de la Huerta y se lo lleva y le entrega la pistola, ¿verdad? Y es cuando Madero le regresa la pistola a Huerta. Ese es Gustavo A. Madero, Gustavo. Y él ya se iba a Japón de embajador cuando se entera de que venía lo de la escena trágica, y se regresa precisamente a tratar de ayudarle a Francisco. Y de lo que más le duele a Francisco, según los relatos del propio Paco Ignacio Taibo II y de todas las estas de temporadas o pilotes que narran esa escena trágica, de lo que más le duele a Francisco es la muerte de Gustavo, porque él muere primero, es al que agarran y lo meten en la Ciudadela, pues le hacen todo lo indecible, lo destrozan, lo sacan el ojo bueno. Entonces cuando llega el doctor de la familia a reconocer el cuerpo, le agarra la solapa y le quita el fistol y se lo lleva a su esposa Carolina, que llega a ser la madrina de mi papá. Y ya no tenían dinero porque ya tuvieron que salir del país después de la escena trágica, huyen, pero cuando es su madrina le regala el fistol de Gustavo Madero, que es el que yo tengo ahorita, y ese fistol, y pues es un fistol normalito, no es nada del otro mundo. Carolina, pero tiene esposa de Gustavo le entrega, bueno, es la madrina de tu padre. De mi papá, y Evaristo tu padre te pone Gustavo y te entrega el fistol. Eso ya es historia. Después mi papá ya en paz descanse, ¿verdad? Pero yo tengo el fistol de Gustavo Madero. Obviamente representaba algo muy importante para tu padre. ¿Sabes qué? Sí, claro. Mi papá era... La figura de Gustavo. Mi papá era historiador enciclopédico. Él era ingeniero químico y estudió en Estados Unidos, pero le encantaba la historia, le encantaba la enciclopedia. De esas culturas enciclopédicas, siempre nos ponía en la mesa a tirarnos... tiritos, a ver a ver en qué año y qué personaje y todo eso. Y si no sabías, te tenías que levantar al tumbaburros a regresar con la respuesta. Sí. Ahora ya es Google, ¿no? Sí, ahora googleamos todo. Ya googleamos todo, pero antes te parabas párese el tumbaburros. Eso era mi papá en las comidas. En una cultura enciclopédica. ¿Y cuántos hermanos tienes? Pues éramos 8, falleció uno como piloto aviador, tomando clases. Ahí yo tuve un accidente. Yo soy el sexto, soy de los menores, pero siempre con una carga. En Chihuahua no era tan pesado el nombre de Madero como cuando me vine aquí a México. Y más como político, ya cuando viene... Sí. Aquí te das cuenta de... Ay, híjole, además te pareces. Sí, pues chaparrito y pelón, pues como... No, pero sí. Él murió a los 39 años, Elisa, o sea que él nunca... 39 años. También perdemos la noción, ¿verdad? La dimensión, los vemos como viejitos, aquellos chavos, pero eran chavitos. Eran unos chavos. Idealistas, conocedores, preparados, de avanzada, ¿no? Abiertos. Sí. Yo siempre estudié, mis hermanos todos fueron ingenieros y administradores, y a mí me gustaban las ciencias sociales, y con los jesuitas, siempre estuve con los jesuitas. Y los jesuitas en la época de sus conflictos existenciales, de los jesuitas. Que no fueron pocos. Y tú eres estudiante, adolescente, pues te los transmiten sin filtro, ¿verdad? Todas sus broncas te las pasan. Que era que básicamente
los conflictos internos de la iglesia, las posiciones, las distintas posiciones. Estamos hablando de todo lo que es la crisis de la iglesia, y los jesuitas eran la punta de lanza, donde hacen un cuestionamiento profundo de que para qué está sirviendo, y ahí entra la teología de la liberación. Todos los jesuitas cierran los colegios de los ricos, de los niños ricos. Aquí cerraron el colegio Patria, el colegio Lux, en Chihuahua, en Guanajuato, el regional en Chihuahua. Cierran los colegios y dicen, vamos a hacer el trabajo de base. Ya no, el trabajo de educar líderes para que cambien, porque no está cambiando, no está funcionando el experimento. Y cuando cierran la escuela de los niños ricos de Chihuahua, que era regional. ¿Tú ibas en esos colegios? Yo toda mi vida, entonces me lo cierran y dice, pues ya no hay de esas, ahora que siguen. Sí. Un jesuita entonces, ahora ya no, se llamaba Gabriel Cámara, venía de hacer una tesis y hace una escuela de educación socialmente productiva, el Centro de Estudios Generales, y entonces te pone a métodos, te estoy hablando de principios de los 70, 71, 72, a irte a las colonias populares, a hacer trabajo de cooperativas con la gente, autoconstrucción, autoconsumo, y empiezas a tocar la realidad sin filtro. Y ellos también entran, los jesuitas, pues eran mis maestrillos, también traían broncas existenciales, algunos traían ahí amoríos y todo, todo eso te lo pasan ahí. La vida, la naturaleza que sigue su curso, la vida misma. Y entonces ya te abre eso, y a mí me tocó todo eso, pues en Estados Unidos estaba la onda de los hippies, pero aquí andábamos con la onda del hombre nuevo, del mundo nuevo. ¿Tú habías ido a estudiar a Estados Unidos en algún momento? No, todo acá. Todo aquí. Porque, bueno, nos hemos dado una idea muy interesante, me encanta, de Francisco y Madero, de Gustavo, el tema de Sara, siempre las mujeres invisibilizadas, que ese es pues otro tema en nuestra historia hasta la fecha, pero qué importantes, qué papeles han jugado. Pero Gustavo Enrique Madero Muñoz, ¿cómo es? Pues yo soy también idealista, soy idealista como don Francisco, y siempre me gusta cuestionarme las cosas, un poquito. Cuando entro a esta escuela me cambia, la que te decía ahorita, la prepa, pero después me vengo a Guadalajara también con los jesuitas, al ITESO, y teníamos a estudiar Ciencias de la Comunicación, una carrera nuevecita. No se estilaba, ¿no? O sea, ¿qué te decían en casa? ¿Qué te decía tu papá? Pues, ¿de qué vas a trabajar ahí, verdad? Pero mi papá me tenía mucha confianza y me apoyaba a todos. Y cuando entro a la carrera de Ciencias de la Comunicación, era una carrera nueva. Y armo una pequeña revolución ahí para tirar al director. ¿Cómo? Y para cambiar el plan de estudios. Porque era estaba empezando, y mi papá me decía, oye, mijito, a mí me enseñaba, con mucho respeto, mi papá no hacía una mala palabra, me decía, oye, mijito, a mí me enseñaron que si a ti no te gusta una cosa, pues te cambias de escuela, no tratas de cambiar la escuela. No, decimos así. Y pues cambiar el plan de estudios, porque era un plan de estudios muy funcionalista, de estos de que... Sí. Y está el director Bauer, que nos enseñaban ahí toda la teoría del funcionalismo, de la cibernética, y dije, no, espérense, hay que estudiar la comunicación desde el punto de vista social, del mensaje, y vamos a abrir la teoría estructuralista, la marxista, todas las corrientes, y hasta hicimos un libro de texto para decirles, así debe ser. Hicimos un seminario para hacer una introducción a la teoría de la comunicación. Estábamos en esa época muy padre. Yo también me metí, me gusta mucho la música, no tengo muchas dotes, pero en un grupo yo era el bombo legüero ahí. Ahora sí, ¿cuál toca? ¿Qué tocas? Las percusiones. Como Mercedes Sosa, ahí estaba. Qué bien. Una época muy, muy padre. ¿Un grupo? Un grupillo ahí. ¿Que se llamaban? Era un grupo estudiantil, ahí no duró mucho, ¿verdad?
¿Eran rockeros? No, era música latinoamericana de protesta. Era música latinoamericana. No, estaban, este puño sí se ve, sí, o sea, ¿no? Sí. Ahí estábamos, pero era cuando estaba empezando, cuando estaba floreciendo esto, 75, 76. Sí, y con todas estas ideas, este bagaje, Gustavo Madero. ¿Por qué acabó en el pan? Bueno, me robaste las palabras de la boca. Pues sí. Pues ahorita me los pregunto. Porque además uno. ¿Qué pasó? Además uno ve así, se mete ahí a googlear, ¿no? Yo creo que dice empresario y político. Pues uno se imagina lo empresario, panista, ¿no? En esta estructura mucho más conservadora, rígida. No, pues tú vienes de la izquierda. Sí, exactamente. De una formación de izquierda, de los jesuitas. Sí, cuando yo llego a la escuela, era cuando estaban tumbando Allende, en el 73. Lo primero que me toca en la fila de inscripción es firmar en contra del golpe de Estado de Salvador Allende por Pinochet. Sí estuve siempre en la izquierda. Sí. Me fui a vivir a una colonia popular también para vivir esa realidad. ¿En dónde? Cuando estaba en Santa Cecilia, en Guadalajara. Y a trabajar precisamente en un instituto de desarrollo comunitario, el INDEC. Siempre estuve por el lado social, ahí con esas inquietudes. ¿Y cómo trabajo, cómo acabo en el PAN? Ya tienes que dar la vuelta como 20 años. Cuando me voy a Chihuahua, llego en el momento en que Chihuahua está haciendo la crisis del verano caliente del 86, cuando llega don Luis H. Álvarez, donde entra Pancho Barrio. Allá no había izquierda, en el norte no había izquierda, no había, lo único que había era el PAN. El PAN era el que estaba rompiéndole o compitiendo la oposición. Y claro, don Luis H. Álvarez representaba también esta parte que se vinculaba de alguna manera con la izquierda. Claro, ¿no? Sin duda. En su huelga de hambre llegó Alberto Castillo ahí. Así es, que le dijo, oye, da la vida por algo que ¿sabes cómo se valga le dijo? la pena, ¿no? Digo, no des la vida ahorita. Exactamente. Me lo predicó don Luis H. Álvarez. Si quieres entregar la vida, no la entregues de un jalón, entrégale en abonos. Aguanta. Sí. Entonces era ese vínculo. Exactamente. El ser en Chihuahua en el 86, oposición, era estar unidos con el Frente Democrático Campesino, pero también con el PAN. El PAN era la plataforma, y eso es la idea que yo tengo del PAN. El PAN debe ser instrumento de congregar a todas las personas que están inquietas para cambiar una realidad que es injusta. Ese es el PAN al que yo entré allá en el 86, ¿verdad? ¿Tú tenías recursos suficientes para vivir bien? No, hombre, vivíamos ahí en la penumbra ahí. Pero siendo de una familia muchos recursos. No, siempre muy austero. Vivíamos en un cuarto piso sin elevador, me acuerdo. Oye, por cierto, ¿Casa Madero de quién es? Pues ha pasado por varias, pasado por varias familias, ¿verdad? Ahorita los viñedos, todo qué lindo. Sí. Exitoso. Ay, se me acaba de ir el nombre, ahorita te digo cómo se llama. Pero, ¿tú ahí tienes alguna participación? Nada que ver. Es de la familia nada más. Sí. Que por cierto, la vieron difícil últimamente, ¿verdad? Fue un problema ahí con el agua y que los invadieron y les tomaron las tierras y cosas por el estilo, cosas que muy tristes, sí. Pero digamos que tú no eres un hombre de muchos recursos. No, digo, con esta conciencia social. Pero además mi familia siempre nos traían a raya, o sea, vivíamos todos asesinados ahí, los hermanitos y todo. Pero te digo, ya cuando me caso yo me acuerdo que cuando iba con el doctor, mi esposa estaba batallando con el niño y me dice, oiga, pues ¿dónde duerme? Pues en el suelo. Pues ¿cómo? Pues cómprale una cama. Sí, o sea, así de ¿En dónde conoces a tu esposa? No, desde la prepa. Desde la prepa, este experimento del Centro de Estudios Generales, ella y yo entramos ya en esta onda de que te pica el gusanito de lo social. Sí. Ella es antropóloga, es maestra en antropología, muy aplicada. Ya escribió una novela también, escritora. ¿Cómo se llama? María Eugenia Falomir Morales. Ajá. Y ella es niña aplicada, muy deber ser, muy así. ¿Antropóloga? Antropóloga social. Ah, qué bien. Antropología qué social. Bien. Entonces ella se iba de prácticas de campo
¿Y qué crees? Pues yo la iba a visitar a los a las prácticas. a las prácticas, ¿verdad? Sí. Entonces todo esto fue tejiendo pues, un conocimiento de México, pero el México de abajo. Entonces a mí no me lo platican. Yo, o sea, no eres fresa. No, yo he vivido yo he vivido en Chiapas, he vivido en Veracruz, he vivido en Nayarit, en muchos estados, en la Sierra de Chihuahua también. Me imagino que ahí, por ejemplo, te vinculas muy bien ideológicamente con gente que está también dentro del PAN como Javier Corral. Sí, claro. ¿No? Pensando un poco en la forma de ser de los dos. Ese PAN social, ese PAN que... Sus vínculos con los jesuitas. Y la frustración del PAN que vemos ahorita que no está respondiendo, que está desdibujado. Sí, pero ¿cómo lograste también hacer vínculos con otros panistas y trabajar en los otros gobiernos? Mira, a ver. Yo después de todo este rollo, cuando me voy a Chihuahua, en el 85, y me toca el verano de caliente del 86, participo en todo esto, pero me meto de empresario. Ahí me meto, yo no era empresario. Entonces le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Mi mamá es la que tenía recursos, y ahí formamos el grupo de empresas ahí, y entonces, y nos empieza a ir bien. ¿Tu mami cómo era? ¿Así estricta? Todavía vive, mi mamá acaba de cumplir 95 años, 95. Antier, y ahí sigue muy qué gusto. Muy firmes, con una alegría de vivir y mucho orgullo. ¿Cómo se llama tu mamá? Consuelo Muñoz Terrazas. Y entonces yo me vuelvo empresario, de vueltas ligas, incluso organizo a los empresarios de la ciudad y les digo, cada quien ponga $1 millón y vamos a hacer un banco. Imagínate, eso soy yo. ¡Qué bárbaro! Y cada quien le metió, junté $15 millones, venimos aquí a tocar la puerta y ahí estaban algunos de estos, y me dieron autorización. Y yo iba a hacer ahí el chipocludo, imagínate, ahí no me estarías entrevistando, ¿no? Pero se vino la devaluación y dijimos, ¿sabes qué? No conviene ahorita, entonces mejor le regresamos a cada quien su lana y seguimos tan amigos. Pero sí fuiste muy emprendedor y te dieron... Fui presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, presidente de Desarrollo Rural. O sea, lo hiciste Chihuahua, bien porque te convocaron para eso. Formé ese grupo, pero cuando yo era empresario, Pancho Barrio gana como gobernador y me invita a su gabinete. Y entonces yo le digo a mis hermanos, ahí están, síganle ustedes, y yo me meto a la política. Y cuando Barrio me invita, entonces pues ya me meto de lleno a pues ese sueño del PAN. Pero perdemos la elección en el 98. Termina el proyecto del 92-98 con Francisco Barrio, que fue una buena experiencia. Y gana el PRI, y entonces pues es muy frustrante todo eso. Entonces yo apoyo a Fox con mucho en el 2000. ¿Con recursos? Y me vuelvo el coordinador de la campaña de comunicación en el estado de Chihuahua junto con otras 2 personas. Nos metemos a fondo. Ya cuando gana Fox dije, ya fregamos, ya este país ya va a salir adelante. Sí. ¿Y qué crees? Que no funcionó el experimento. ¿Pero qué le pasó a Vicente Fox? ¿O qué pasó? ¿O por qué? Pues yo creo que hubo 2 cosas. Él creyó que el tema era sacar al PRI de los Pinos y el mandato era otro. El mandato era cambiar el sistema, era desmantelar un sistema y construir uno nuevo. Lo que está intentando ahora Andrés Manuel, sin éxito, pero ese era. Esa era la idea. Es el mandato que yo creo que le dio la gente el voto a Fox. Y él se contentó con cambiar de partido y cambiar de personaje, pero no modificar, no alterar de fondo la estructura y el sistema político y económico del país. Yo creo que todavía seguimos arrastrando esa asignatura pendiente. Yo creo que es lo que toca para los 24, cambiar. Ya no se trata, Elisa, de cambiar de jinete, no se trata de cambiar de caballo, se trata de cambiar de ruta. Ahora, ese discurso lo escuchamos con Andrés Manuel y además está haciendo cambios. No, ojalá. O no, o sí está haciendo. Ojalá los hubiera hecho. Me hubiera encantado que el Andrés Manuel candidato hubiera sido el Andrés Manuel presidente, pero algo le pasó, se le pegó el flotador.
Se le pegó el flotador y ya quiso seguir siendo líder. Líder de un movimiento, en vez de ser presidente y jefe de Estado de una nación, la 15ª más grande de las 194 que hay en el mundo, unirnos y transformar con generosidad. No, el vato quiso polarizar, quiso decir estos son los buenos, estos son los malos, estos están conmigo, estos están contra mí, y hizo cambios cosméticos, no son cambios estructurales, son cambios de golpes en la mesa, pero no de transformación estructural. No hizo una reforma fiscal para agravar a los que más tienen. Ellos siguen yendo a comer chipilín, pues dice que sí, chipilín con él. O sea, dice que sí, que la gran reforma que ya le cobra a los más ricos. No hizo reforma fiscal, pero que ya pagan. No. Bueno, por la vía de la auditoría y eso, ¿verdad? Pero no modificó la estructura impositiva. Los impuestos. O sea, yo hago esta pregunta cuando platico con la gente. Googleen ahora cuáles son de los 194 países que hay en el mundo los que tienen mayor índice de desarrollo humano, los que tienen mejor sistema de educación, de salud, donde hay menos violencia, homicidios, donde hay menos desigualdad. Googleen, ahí te googleas. Saca los 10 de arriba. Y ahora haz la tarea y dime cuál es el común denominador de ellos. Y yo encuentro 2 comunes denominadores. ¿Qué son? Ninguno de esos tiene un régimen presidencialista. Y todos ellos tienen un estado de bienestar socialdemócrata. Los socialdemócratas nacen en contra de los comunistas cuando Lenin gana allá en Rusia en 1917. Acá los nórdicos dicen, oye, a mí sí me gusta esta onda de la igualdad, pero no por la vía de la dictadura. También la democracia. Exacto, no por la vía de la dictadura, sino con la democracia. Claro. El comunismo es la dictadura del proletariado, es decir, pero mientras llegamos a eso, pues yo formo un estado fuerte, que es dictador, y bueno, pues viene Stalin y viene toda la matanza de los campesinos y todo eso. Y esto dice, no, yo quiero derechos sociales, derechos de los obreros, derechos de las minorías, pero con democracia y con libre mercado. Entonces siento que ellos han logrado ecualizar o encontrar un equilibrio entre igualdad y libertad. Porque hay otros países que tienen mucha libertad, pero tienen mucha desigualdad. Y hay unos que tienen mucha igualdad, pero no tienen libertad. Entonces, ¿qué tenemos en México, Elisa? ¿Qué tenemos en México? Una desigualdad tremenda, una concentración de poder absoluto, una estructura presidencialista, ¿no? En donde entonces yo digo, el tema ya no es si es el PAN o el PRI o Morena, ya no es. El tema somos los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? La democracia, la pluralidad, ahorita que mencionabas eso, llegó Fox y no se hizo. Me acuerdo que una de sus posiciones clave y sus promesas era la reforma del Estado, en donde estaba ahí Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? En donde dijo, yo lo voy a hacer. Hicieron mesas fregonas. Nada. Y se guardó en un... Nada, ¿no? Esa era la reforma, es la reforma pendiente, la reforma del Estado, no son las reformas electorales. Era la reforma del Estado. ¡Pum! Así se acabó. Llega Felipe Calderón y dice, bueno, Fox dijo... voy a sacar el PRI de los pinos, y Calderón dice, yo voy a meter el PAN a los pinos. Pero también le dice don Luis H. Álvarez, oye, es una frase, creo que es de Castillo Peraza, pero lo utiliza también Luis H. Álvarez en un discurso. Dice, ojalá no ganemos el poder y perdamos el partido, ¿verdad? Y algo pasó, el PAN en el poder perdió, se ha extraviado, no ha logrado. Y entonces sucedió otra cosa, que en aquel entonces estaba el PAN, el PRI y el PRD,
el PRD era con Andrés Manuel, Sí. dice Andrés Manuel, no, pues a mí me robaron la elección, y entonces el PRD lo acoge y le dice, pues vamos a tomar reforma, y entonces desconocemos al gobierno de Calderón, y entonces nada más, como Calderón no tiene mayoría, se ve obligado a negociar todo con el PRI de Manlio Fabio Beltrones. Y pues ahí nos lleva la tía de las muchachas, porque pues imagínate, a negociar, Sí. porque no tenían mayoría, entonces no podían sacar ni un presupuesto. Y el PRI te decía, pues yo te ayudo, mi rey, pero ¿sabes qué? Vamos a platicar. ¿Quieres una reforma eléctrica? Así, mira, hazla así, pero te lo voy a aprobar así. Pero tú me aprobas más presupuesto para los estados. Y fue cuando los estados, los gobiernos, estos que vemos ahora, empiezan a tener lana, mucha lana, se transfiere mucha lana a los gobiernos estatales, pero como ellos tenían el control de sus congresos, sin rendición de cuentas, y se empieza a dar la corrupción de manera desproporcionada en todos los estados del país. ¿Empodera esta corrupción en estados, esta relación entre PRI-PAN? Yo ahora estoy haciendo un análisis autocrítico y digo que el PAN le ha dado respiración artificial al PRI en al menos 3 o hasta 4 ocasiones. Vamos a ver. A ver. Bueno, Bueno, con Fox, una... la primera es con Fox, Elisa. Cuando Fox gana, muchos dijeron, el PRI ya valió gorro. Sí. El PRI es un partido presidencialista y sin presidente, el PRI... pero Fox dice, ¿sabes que yo fui gobernador? Yo sé lo gacho que se siente. Se arma en la CONAGO, que eran básicamente gobernadores del PRI, del PRD, y los del PAN no participan al principio, y se le forma la oposición de Fox está en la CONAGO con el PRI que se fortalece y se refugia en los estados. Entonces los gobernadores ahí empiezan a tener... Y hay una división en el gabinete de Fox que dice, oye, hay que darle ya la puntilla al PRI, y otros que dicen, hay que darle respiración artificial al PRI. ¿Y quiénes eran? Así como los representantes de estas dos posturas. Pues ya quieres. Anda. Pues se habla, yo no estaba, no te quedas. Pero, Jorge ¿quiénes? Castañeda y Aguilar Sincer estaban diciendo, ¿sabes qué? Pues ya hay que dar la vuelta a la página, hay que construir una nueva. Sí. ¿Verdad? Y se habla que Santiago Krill ayudó y encabezó el proyecto de, vamos a echarle la mano al PRI para tener una transición de terciopelo. O de cierto pelo. Entonces, esa es la primera vez que le salvamos la vida al PRI. ¿La segunda? Okay, la segunda, a ver si no se me confunden las ideas. Bueno, y si no, la segunda, yo creo que fui yo, con el Pacto por México. A ver, ahí... Yo creo que ahí... Bueno, iba yo a llegar a ese punto, sí, ahorita llegamos, ahorita del Pacto por México. Y la tercera es ahora con la alianza del PAN-PRI-PRD en los gobiernos, en el Sí por México, o Va por México y todo eso, ¿no? Esas tres... Por lo menos esas tres, más la que viene, la cuarta, que no sé si venga o no venga, ¿verdad? Dices. La cuarta T. La 4T. No, de TRI. Yo me inspiré en lo del Pacto por México, Elisa, cuando don Luis H. Álvarez era presidente. Diego Fernández de Ceballos era el candidato a la presidencia, ¿verdad? Contra Salinas. Sí. ¿Ah? Y acusan fraude y se cae el sistema y todo esto. En noviembre, el PAN saca una carta, antes de que tome protesta Salinas, diciendo, usted fue electo de manera ilegítima. Ya solo le queda legitimarse en el ejercicio de su gobierno. Y saca una serie de recomendaciones entre lo que viene a hacer el INE o el IFE, la credencial con fotografía, las elecciones, una serie de cambios de apertura política. Y Salinas compra el boleto y dice, va. Entonces yo retomo esa idea y cuando gana Peña, yo era presidente del PAN y digo, ¿qué me dijo mi mamá que hiciera en estos casos? Y entonces estaba Juan Molinar, mi gran amigo que en paz descanse, y me dice, se hizo esto en el 94 cuando ganó ilegítimamente Salinas y decimos nosotros, pues vamos a hacer lo mismo. Ahora decirle a Peña Nieto, usted ganó ahí con ¿cómo se llaman las tarjetas estas? Monex, los Monex y todo eso. Pero se puede legitimar con este ejercicio y sale una serie de cosas que acabaron en lo que fue el Pacto por México. Sí. Que fueron 10 reformas que yo sigo defendiendo
como buenas, aunque la corrupción y la frivolidad del gobierno de Peña Nieto después llevaron al traste todo este proyecto que era noble, era de tratar de sacar a México con los cambios que hacían falta. Ahí sí había una reforma fiscal, ahí una reforma educativa, una reforma contra los monopolios, las telecomunicaciones, eran reformas muy buenas, la educativa. Ahora, ¿no te arrepientes de la reforma electoral con el tema de los soples? Porque bueno, que ese fue como la propuesta nuestra, propuesta, la propuesta nueva era Sinoples, era todo, Sinoples? Era todo INE, era todo INE. Porque ahorita gran parte de la pero los gobernadores no se dejaron, dijeron yo quiero seguir manteniendo mi controlito, O sea, fue parte de la negociación, pues es el tema de los soples. La política es el arte de lo posible, dicen por ahí. Sí. Y en política casi nunca tienes que elegir entre algo bueno y algo malo. Casi siempre tienes que elegir entre algo malo y algo menos malo. Sí, entonces fue lo menos malo. Eso fue lo menos malo que veíamos, y que hay muchos cambios ahí, fíjate. Por ejemplo, ahí viene la paridad, la reforma política que ahorita no estamos viviendo, pues viene de ahí, de que ahorita obligatoriamente el 50%, y es en el mundo, Elisa, somos de los países ya más avanzados a nivel de paridad. Sí, el primer congreso paritario. En el ámbito político, del poder ejecutivo y legislativo. Nos falta el judicial y nos falta el sector privado. Porque ahí en el sector privado están siendo las oportunidades no ha llegado. Yo hice una iniciativa que es para que las empresas que coticen en bolsa tengan al menos el 30% de mujeres en el consejo de administración. Sí. Y no ha pasado aquí. Sí. No, son pendientes históricos y que, pues bueno, ahí son pasitos. Pero entonces, bueno, las reformas son buenas. Las reformas son buenas. Sí. El pacto en sí le dio respiración artificial al PRI. Pues imagínate, pusimos al vato que gana con Monex en la portada de Saving México. ¿Te acuerdas ahí? Me acuerdo. Ahí, sí, después de eso. Pero después de un año de firmado el pacto, viene lo de la Casa Blanca, lo de Ayotzinapa. Y va aterrizando el presidente Peña Nieto en China está incendiándose la puerta del Palacio Nacional y cancelándose la licitación del tren. Y ahí yo hago la autocrítica porque yo de buena fe firmé e impulsé estos cambios, pero la postre es que le abrimos la puerta a Andrés Manuel López Obrador cuando configura esa narrativa, porque ahorita ya son las narrativas las que ganan, y la narrativa... Y eso es lo que tenemos que encontrar, cuál es la próxima narrativa. Tú eres comunicólogo, le sabes aquí al tema. La narrativa de Andrés Manuel es, ahí está el PRIAN. Es el PRIAN, es la mafia del poder. Ellos trabajan para defender los privilegios y yo represento al pueblo bueno y noble, ¿sí? Y los que están de aquel lado son los malos, traidores a la patria, y ellos son los buenos. Y yo digo que mientras el PAN, el PRI y el PRD no logren contradecir con hechos esa narrativa de que no están defendiendo privilegios, no quieren regresar al poder para regresar a lo de antes, sino para cambiar como debe ser. Yo digo que la narrativa actual es sí, pero así no. A ver, pero con el PRI de Alito, ¿se va a modificar la narrativa con hechos? Es que con estos güeyes hay que arar, dicen por ahí. Pues está rudo, ¿verdad? Pues es que no hay de otros, no hay otros partidos, Elisa, no hay, a ver, dime, vamos, la política es el arte de lo posible. Entonces, no tengo más actores que los que hay. Y ahorita México se divide en dos Méxicos. El México que cree en la 4T y que por ahí es la salida y que las cosas van funcionando, o por lo menos que van a funcionar si seguimos por aquí, y los que creemos que no es por aquí y que hay que cambiarlo y que las cosas están empeorando y que tenemos que encontrar una alternativa mejor. Pero con este pensamiento, con esta idea, ¿tuviste tú algunos contactos con Andrés Manuel? El Andrés Manuel
luchador social. Ese tenía muchas más simpatías de parte de muchos de nosotros. Yo en lo personal ¿Tú lo conocías con él, y la llevabas bien? Yo te voy a decir qué pasó. Que estábamos hablando en el desafuero. Yo fui orador a favor de Andrés Manuel, a favor en el PAN, para que sí. Vicente Fox estaba impulsando el desafuero. Y Germán Martínez y yo estábamos diciendo, no señor, es una estupidez. Eso se me hace que no lo... Bueno, Andrés Manuel no olvida. No, ya sé que no olvida. Ni lo bueno ni lo malo. Sí, pero eso me imagino que... Para mí el tema no es Andrés Manuel. El problema de México no es Andrés Manuel. El problema de México somos los demás que no hemos logrado construir una alternativa mejor a la que está proponiendo Andrés Manuel. Y esta tiene que ver un poco más con este modelo que te decía yo de Google, de los 10 países. Sí. Que tiene que ser menos presidencialista, tiene que ser más social, más democrática, más respetuosa de los derechos humanos y de la ecología y más innovadora. Ese es el México que no hemos podido... Más maderista. Más maderista de aquel señor que se murió por exceso de plomo en la sangre. ¿Cómo evalúas lo que fue tu relación, por ejemplo, con Calderón y lo que está pasando ahora? Porque en el México de la impunidad no nos enteramos de lo que sucede en los sexenios hasta 2 sexenios después, si bien nos va. Correcto. Eso va a pasar aquí también, seguramente. En 2, 3 sexenios vamos a ver qué es lo que está pasando, que muchos estamos viendo, muchos se consigna en la prensa, pero se desacredita la prensa, como se desacreditó, y se ha desacreditado siempre. Así es. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el tema de García Luna en Estados Unidos, y yo te pregunto, ¿tú percibías que había algo así, vínculos de esa índole con personajes como García Luna, que yo llegué a escucharlos, llegué a escuchar que se rumoraba de que había más favoritismo con unos que con otros. Y que con unos... De los grupos delincuenciales, de los grupos del narco. Que con unos hacían güeyes y con otros sí se ensañaban y iban contra ellos. Ajá. Pero el gobierno de Calderón sí tuvo una decisión de ir a fondo, porque la visión del presidente Calderón era, si no los contienes, ellos se van a ir expandiendo y van a ir acaparando cada vez más territorio y más actividades, que en eso pues, la historia le dio la razón. O sea, yo sí creo que la actividad del narcotráfico y la delincuencia organizada está expandiendo y se está infiltrando en cada vez más actividades. Hoy como nunca, en las elecciones lo he visto cada vez más. La delincuencia organizada vetando candidatos, matando candidatos, apoyando candidatos y a operadores. Eso lo hemos visto. Volvimos a ver municipios, ahora en la elección de Tamaulipas, 5 municipios donde les dijeron, aquí no entran. ¿Y quién ganó? Aquí están las actas y Morena, Zapato. Morena todo, se Zapato la oposición. Gana todo. Eso es terrible. Esa denuncia que Muñoz Ledo ahorita está haciendo el narcoestado. Sí. Que para algunos dicen, oye, no, que le baje de huevos, que no está tan... No, sí está canijo. Sí estamos teniendo... Esta idea de los vínculos de la delincuencia con el poder cada vez en este caso, obradorista, o sea... Sí. De Morena gobierno. Y con un militarismo inexplicable. Con un presidente que dijo y se hizo campaña diciendo que iba a regresar a los militares a los cuarteles, ahora los lleva a los puertos, a los aeropuertos, a las playas, a todos lados, a las fronteras. Ese es inexplicable. Y entonces cuando yo veo eso, a mí se me pone la piel chinita. Yo platico con Corral, el Corral, él es más condescendiente con el presidente Andrés Manuel, le cree un poco más que yo. Yo le digo, bueno, pues si camina como pato, hace como pato, pues se me hace que es pato, o se hace pato. Se hace pato porque es pato. A mí se me hace que se hace pato. Pero en eso tenemos una diferencia fuerte y con mucho cariño Javier Corral y yo.
¿Nunca tuviste una ruptura con Javier fuerte? Sí, cómo no. Cuando firma esto de que no regresaras, ¿no? Sí, no, varias veces casi nunca hemos coincidido. Más bien, coincidimos en el fondo, no en las estrategias. Ok, pero la llevan bien. Sí, claro. Pero él firmó en algún momento, ¿te acuerdas cuando sales de la presidencia del PAN? Sí. Después él se echó una contra mí. Y se echaron contra ti varios panistas. Y él busca ser presidente del PAN después de que estuve yo y Anaya iba por el otro proyecto, y él hace la rebelión de las masas, que era contra el proyecto pues que yo estaba impulsando. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿En dónde? En esta carta en contra de tu regreso, o en ese grupo, Gil Suárez. Yo creo que sí, no recuerdo mucho, no recuerdo mucho, pero sí estaban muy enojados conmigo, porque estaban, sí. Yo fui presidente del PAN en 2 ocasiones, en 2010 contra el presidente Felipe Calderón. Él impulsó a Gil precisamente, impulsó pues, a varios, y Ernesto Cordero. Y yo iba en contra de ese proyecto, y me acuerdo que me hablan y me dicen, mira, en aquel entonces eran 383 consejeros nacionales y tenías que tener el voto de 2/3 partes, y me hablan de la oficina del presidente y me dicen, mira, ¿para qué le tiras? De los 383 consejeros nacionales, 220 trabajan en el gobierno y necesitas 2/3 partes. Sí. Si tú quieres ser presidente del PAN, mañana vas a ser, nomás dame la secretaría, dame la tesorería. No, le dije, yo quiero ser presidente, no quiero ser un pelele. Y fue un momento muy canijo, y fue un momento democráticamente de ganar los votos uno a uno. De esos 383, había 5 aspirantes. Entonces, uno necesitaba tener 2/3 partes y había 5 candidatos. ¿Quién era como el fuerte de Gil, Roberto Gil? ¿Con alguno de ellos te peleaste ya así de romper lanzas y decir, ya, hasta aquí? Pues no vale la pena, Lisa, pues si la política no es personal, tú te haces daño si te peleas con alguien. No, yo con uno no coincido nada. Pero ¿con quién no coincides nada? Digo, no es un tema personal, pero ¿con quién dices no? Nada. Mira, a ver. No, pues con todos puedo tener algo de coincidencia. Bueno, ¿con quién todos sí? platico. ¿Con quién sí? O sea, ¿con quién sí coincides y dices? Yo te diría que con las personas que más coincido en el PAN es con Javier Corral. Sin duda. Germán Martínez ahora con el grupo también, plural y con sí, pero él en su momento sí hubo él tomó el camino largo, de pasarse al desierto y luego regresar, exiliarse, se fue a Morena. Y ahora pues andamos ahí coincidiendo, andamos en una búsqueda. Sí. Y ahorita tengo una coincidencia muy plena con Germán, con Emilio Álvarez y Casa, estoy, fíjate, con Guadalupe Acosta Naranjo, con mucha gente que estamos construyendo ahí, tratando de construir una alternativa a este Frente Cívico Nacional, Elisa, que es una padrísima idea, que es reconocer que los partidos tienen lo suyo, pero no les alcanza para ganar. Necesitamos un plus, y hay que hacer ese plus. ¿Y cómo lo logras? Y nosotros creemos que hay 3 ideas fuerza importantes. A ver. Es que salga un solo candidato o candidata, no 2 ni 3, y que salga por un método abierto a la ciudadanía. Que no sea que los presidentes de los partidos se ponen a repartir fichas y posiciones, sino que realmente pongas una pasarela de todos los candidatos del PAN, del PRI, del PRD y Ciudadanos, y que seamos los ciudadanos los que digan, va a ser. Pero esa persona, hombre o mujer, encabece un gobierno de coalición, Elisa. ¿Qué quiere decir gobierno de coalición? Un régimen semipresidencialista. Ya no es el Tlatuani, el hombre. O sea, sí van ya directo desde ahorita en la propuesta de ir terminando con el régimen presidencialista. Exactamente, sí, porque ese es el daño que nos ha hecho, el creer que un hombre, un iluminado, es el que hay que darle todo el poder. Hay que formar instituciones y sistemas. Y son 3 ideas, te digo. Una candidatura por una elección ciudadana abierta, un gobierno de coalición que encabece a la pluralidad que
que no solo te alíes para ganar, sino también para gobernar y tener una mayoría estable. Y la tercera y la más importante es ¿para qué? ¿Para qué? Y esta propuesta tiene que ser social y democrática, es lo que te decía. La socialdemocracia. Exactamente, tienes que garantizar los derechos y decir el sí, pero así no. Sí es primero los pobres, pero no es como lo está planteando el presidente, con clientelismo, corporativismo, sino con una visión de derechos, ampliar las capacidades, las oportunidades y la sociedad del cuidado. Esos son los conceptos que en el mundo... Que genere movilidad. Y participación de la ciudadanía en resolver los problemas. O sea, hay que hacernos cargos de todos. O sea, no es el Estado paternalista de que ahí te doy y te voy a mantener así a perpetuidad para que tengas una fidelidad política, sino es el Estado que junto con la sociedad cambia las condiciones y que nadie se quede atrás para garantizar un piso parejo, que nadie le falte lo mínimo para comer, para educarse. ¿Ves ahí un vínculo con cualquiera de los miembros de los partidos que coincidan? ¿O ves a lo mejor un vínculo más fuerte con alguno de los partidos? Yo he pensado en Movimiento Ciudadano, ahorita por lo que mencionaste de Movimiento Ciudadano con Patricia Mercado. Tiene muchos planteamientos Marta Tagle, de estos. O sea, mujeres que están en el tema también. Coincide completamente con la visión de Movimiento Ciudadano en la sustancia, pero no en el método, porque ellos quieren ir solos. Y ahorita solos no ganan ni Morena. Y si llegaras a ganar, no vas a tener la mayoría estable para hacerlo realidad. Entonces, ¿de qué me sirve nomás cambiar de jinete o de caballo? Yo quiero cambiar de país, de cambiar de rumbo del país. Y para esto necesito hacer un mazacote, un trabuco de una alianza de muchos que estamos inconformes con este México y queremos cambiarlo, y cada quien cedemos, no jalamos, aportamos ideas, fuerza, energía y compromiso de participación. Por eso el gobierno de coalición. Y estas ideas es voltear a ver al mundo y decir, hay países, Elisa, que han logrado en una generación resolver los problemas de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad. Sí se ha podido. En México no lo hemos entrado, ni este gobierno de Andrés Manuel, que se llena la boca con esas palabras bonitas del populismo, le ha sacado el parche. ¿A quién preferiría Gustavo Madero de candidato o candidata de Morena? No, pues mira, yo creo, esto es como que Morena tiene una opción, continuista o ruptura. Continuista sería Claudia o Adán Augusto, en ese orden. Ese sería como un maximato, o sea, como decir, sigue gobernando Andrés Manuel por interpósita persona, ¿verdad? Todo lo que vayan a hacer, van y le consultan a ella la chingada y luego se regresan. Ese sería un modelo. El rupturista sería un Marcelo o un Ricardo Monreal, ese sería rupturista, Morena. En la oposición también tengo la continuidad o el rupturismo. La continuidad es seguir como estamos, la alianza PAN-PRI-PRD, con los mismos métodos y las mismas propuestas. ¿Y que te parece que funciona o no? No les alcanza. Dices no. No les alcanza. ¿Y la rupturista es la que estamos proponiendo, es decir, ¿sabes qué? Renuncia a eso, arriésgate a hacer una elección abierta y a ver quién resulta, y quien encabece eso, encabeza un gobierno de coalición con este programa. A ver, en la continuista, ¿quién podría ser candidato o candidata de la oposición? Los business as usual, los usual suspects. Kaiser Sose. No quiero hablar de nombres porque ahorita es quemar cartas, pero ¿Tú son podrías conceptos. ser un precandidato? Nunca, ni para nada. En el 24 para nada. Ni para presidente, ni alcalde, ni regidor. Entonces, nada más yo seguir quiero ayudar que esto se movimiento. logre, sí. Y así es, Inés. Y seguir ahí, ya sea en la oposición o en gobierno. Yo ya. ¿Te vas a jubilar? Sí, ya viejito y chochando. ¿Por qué? Tengo nietos. Todavía falta. No, yo ya. ¿Cuántos nietos? Tengo 5 nietos. ¿Hijos? Un hijo y 2 hijas. Las 2 hijas aquí viven en México, mi hijo vive en Houston, es el que tiene 3. ¿En dónde te gustaría vivir? Chihuahua. No, está chulada Chihuahua.
Oye, ¿y Maru cómo la...? Maru se llama mi esposa. No, la otra Maru. ¿Cuál Maru? La otra Maru, ¿Cuál? Gobernadora. Ahí está Maru, ¿Qué gobernando. pasó con Maru? ¿Cómo evalúas? Ella sí estaba muy con el PRI de Duarte. Pues ese es las acusaciones que tiene y lo que está preocupando es qué va a pasar con Chihuahua ahora. Sí. Yo digo que la lucha que hizo Javier Corral y que lo apoyamos era para dejar atrás el PRI de Duarte. Y el temor es que regrese ese PRI otra vez a Chihuahua, ¿no? Duarte ya está en la cárcel a partir de todos los casos que se le lograron acreditar, las denuncias, más de 10, y que cómo se pusieron obstáculos y resistencias internas y externas y en el poder a nivel local y federal para que prosperara. Son un desastre las fiscalías, ¿no? Sí, ese es el tema, Elisa. ¿Cómo es frustrante, cómo es difícil combatir, ir a fondo contra la corrupción y cómo de repente nos encanta a todos hacernos pendejos, echarle una mantita de impunidad y voltear para otro lado y mejor que no haya bronca. Ese tema es muy, muy delicado porque la sociedad de repente dice, se queja mucho de la corrupción, pero cuando hay que entrarle a fondo, les da resquemor y dice, no, ya párale. Hay que llevar la fiesta en paz, ¿no? ¿Y qué te dice tu Maru? Mi esposa. O sea, mi que esposa sigas, me apoya. que no sigas. No, mi esposa, ella ya no quería ni que estuviera ahorita de senador, entonces ya es un pacto, es un acuerdo con ella de que aquí termina el corrido. ¿A qué te vas a dedicar? Pues yo, ¿sabes qué soy? Bueno, te gustan muchas cosas. Yo soy un jardinero frustrado, acabo de poner un invernadero, pero a mí me gusta mucho la tecnología, el blockchain, los bitcoins, me gustan mucho los gadgets. ¿Vas a hacer algo empresarialmente hablando? O sea, con esta visión empresarial que tienes. Me gusta mucho el crowdfunding, fíjate, por ejemplo, ahorita una idea que se me suena, ahorita todo tiene que ser colaborativo. El verbo ahora es colaborativo. Todo lo que debe funcionar. Entonces, ¿cómo poder hacer con tecnología cosas colaborativas para mejorar las cosas? ¿Y seguirás siendo panista? Sí, panista sí. De ahí no te retiras. No, yo el panista, el PAN tiene características que hay que defender. Es demócrata, es combate a la corrupción, es humanista, ¿sí? Y es liberal. El PAN es liberal, lo que pasa es que me lo quieren hacer conservador, pero el PAN era liberal al principio. ¿Tú eres neoliberal? No, neoliberal es un término despectivo, pero liberal sí hay que ser, liberal. ¿Y eres progresista? Sí, de derechos, de libertades, de ampliar horizontes, de mayor inclusión, de combatir cualquier injusticia y desigualdad y marginación. Entonces, ¿te retiras de la función pública, de cualquier puesto? Maru le gusta mucho la sociedad civil, vamos a ver si a lo mejor ahí por ahí en la sociedad civil, con Maru. Mi Maru. Con nuestra Maru. Nuestra Maru. Correcto. ¿Verdad? En estos nuevos proyectos que a lo mejor te vemos también siguiendo en la vanguardia. Hacer cosas para comer y vivir, pero también para seguir participando en la cosa colectiva. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Conocer historias de gente que ha logrado en su vida cambiar al mundo. A mí me gusta mucho Steve Jobs, ver Elon Musk. Estos vatos llegaron con una mano adelante y otra atrás, y de repente logró innovar. Sudafricano que se llama Elon Musk, y llega por Canadá. Las 3 industrias en las que Estados Unidos estaba out, ahorita vuelve a ser líder gracias a un güey, que es la aeroespacial, la automotriz y la energética. A seguir creando, a seguir moviendo. Y yo me quedo ahorita con esta idea y nada más me voy atrás y decir, ¿y sabes qué? Yo creo que aquel texto que se escribió, en el que tú dices, ¿por qué no se logró ese gran cambio? Sí quedó ahí y sí generó muchas cosas. Ese texto
de Francisco I. Madero, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que ocasionó una revolución. Ahí sí, una gran transformación. Yo creo que sí lo hizo, aunque no a lo mejor como hubiéramos pensado o en el tiempo que hubiéramos querido. Es de efecto así retardado. Es que muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por habernos acompañado en esta charla. Espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.